Hola, muchas gracias, bienvenidos al canal. Veamos cómo resolver un ejercicio de un circuito en estado senoidal permanente. Aquí lo que nos pide ante estos datos es hallar la corriente en estado permanente para el inductor. Vamos a llamarla IL de T. Obviamente vamos a usar fasores. Y lo primero es que vamos a identificar la fuente de alterna, que es 4 coseno de 2t. La voy a expresar en términos no de coseno, sino de seno para el manejo de los fasores. Es decir, vamos a aprovechar el hecho de que el coseno de un ángulo θ es igual a seno de θ más 90 grados. Esa es una identidad. Entonces, voltaje de T lo podemos expresar como 4 seno de 2t más 90 grados. De esta forma, el fasor para el voltaje queda representado como 4 y el ángulo de 90 grados. Ok. ¿Sale? En este, repito, vamos a manejar los fasores a partir de trabajarlos desde el punto de vista del seno. Ok, el siguiente paso es, tenemos aquí dos resistores que vamos a llamar R1 y R2. Tenemos el capacitor y tenemos el inductor. Las impedancias van a ser ZR1, es el mismo valor de 1 ohm. La impedancia ZR2 es el valor de ese resistor 2, o sea 4 ohms. Las capacitancias, los capacitadores, perdón, tienen una su impedancia está definida como 1 sobre omega CJ, es decir, 1 entre omega es 2, por C que es 0.25, y esto por J. De esta forma, aquí nos queda que la impedancia del capacitor va a ser de menos 2J. Y la impedancia del inductor, vamos a llamarle Z subíndice L, está dada por omega LJ, es decir, omega que es 2, L que es 4 henries, por J, y eso nos da 8J. Ok. Bien, tenemos ahora el circuito expresado en términos de sus impedancias y vamos a comenzar con la labor de simplificarlo, para lo cual observamos en primera instancia que estas dos impedancias están en serie, por lo tanto vamos a llamarle Z3 a la impedancia equivalente de ZR2 más la impedancia del inductor, y estos datos nos van a dar que Z3 es igual a 4 más 8J. Muy bien, entonces ahora tenemos esta rama expresada en términos de la impedancia equivalente de estos dos elementos en serie, y lo que notamos es que tenemos ahora elementos en paralelo, para lo cual me conviene no manejar las impedancias sino sus recíprocos, que son las admitancias. Entonces vamos a evaluar la admitancia 3, que va a ser el recíproco de la impedancia 3, o sea 1 sobre Z3, y eso nos va a dar 0.05 menos 0.1J. Bien, y para el capacitor, la admitancia del capacitor la vamos a encontrar como 1 sobre la impedancia del capacitor, y eso nos va a dar 0.5J. Ok, entonces vamos a ver cómo queda esto en términos de admitancias.
Ok, en términos de admitancias, lo que podemos hacer para simplificar esto es aprovechar que están en paralelo, por lo tanto, vamos a llamarle Y4 a la admitancia equivalente de este arreglo, que va a ser la suma de la admitancia del capacitor más la suma de la admitancia que llamamos 3. Entonces Y4 nos va a dar 0.05 más 0.4J. Bueno, como solo nos quedan al final dos elementos en serie, lo que me conviene es manejar impedancias. Entonces, de esta admitancia vamos a hallar una impedancia que es el recíproco de la admitancia Y4. Ok, entonces Z4 da 0.3077, vamos a manejar 4 cifras decimales, menos 2.4615J. Muy bien, y de una vez ya vamos a hallar la impedancia total. La impedancia total va a ser la impedancia de resistor 1 más la impedancia 4. La impedancia total nos da, bueno, esta impedancia es 1 más esto, entonces nos da 1.3077 menos 2.4615J. Por último, para hallar la corriente demandada por el circuito, la corriente que entrega la fuente, usamos la ley de Ohm para el caso en donde la resistencia total es el equivalente o el análogo con la impedancia total. Entonces, voltaje es impedancia total por el fasor de la corriente. Es decir, el fasor de la corriente va a ser igual a fasor del voltaje sobre impedancia total. Ok, lo que pasa es que el fasor del voltaje está en forma polar y requerimos la forma polar de esta impedancia que está en forma cartesiana. Ok, eso recuerden que es un número complejo, no lo voy a explicar en este video. Son antecedentes que tienen que revisar. Simplemente saca la raíz cuadrada de, más bien la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los componentes real e imaginaria, y ese va a ser el tamaño. Bueno, entonces aquí la forma polar de este nos da 2.7873, un ángulo de menos 62.02 grados. Ok, entonces ahora sí, metiendo los datos, tenemos 4 con un ángulo de 90. Impedancia total es 2.7873 con un ángulo de menos 62.02 grados. Ok. El fasor de la corriente nos va a dar en forma polar y es aproximadamente 1.4351. Un ángulo de 152.02. ¿Sale? Esto está en amperes. Muy bien, entonces ahora recordemos que lo que me piden es la corriente del inductor. Entonces, si vamos a analizar los circuitos que hemos simplificado. Entonces, esta corriente pasa por el resistor 1 y entra al arreglo Y4. Pero ¿quién es Y4? Veamos. Y4, recordemos que es la admitancia equivalente de este arreglo en paralelo. Entonces aquí llega y se va a distribuir entre estos dos. Y3 tiene
en su contenido al inductor. O sea, esta rama donde está Y3 es justamente esta rama que incluye al resistor 2 y al inductor. Por lo tanto, la corriente que va a la rama de Y3 es la misma corriente del que pasa por el resistor 2 y por el inductor. Muy bien. Entonces aquí lo que vamos a hacer es, vamos a usar un divisor de corriente aprovechando las admitancias para poder hallar la corriente, bueno, el fasor de la corriente del inductor. Ok, vamos a escribir entonces eso ahí. Sale entonces, para un divisor de corriente, la corriente del elemento que me interesa va a ser la admitancia de la rama de interés entre la admitancia total. La admitancia total ya vimos que estos dos me conforman a Y4. Ok, y esto lo vamos a multiplicar por el fasor de la corriente que los alimenta, que es justamente la corriente total, la corriente que entrega la fuente. Ok, vamos a meter ahora con la información. Nos queda lo siguiente, Y3 que es 0.05 menos 0.1 J sobre Y4 que es 0.05 más 0.4 J por el fasor de la corriente que está en forma polar. Ok, 1.4351 con un ángulo de 152.02 grados. Ok, voy a pasar estos a forma polar. Ok, este de aquí me va a quedar como 0.1118 con un ángulo de menos 63.43 grados sobre este de aquí abajo me da 0.4031 con un ángulo de 82.87 grados. Ok, y aquí tengo 1.4351 con un ángulo de 152.02 grados. Muy bien, lo que se hace es, se dividen aquí los tamaños. A este ángulo de menos 63.43 le resto este de aquí abajo. Y el resultado entonces a magnitud se multiplican y los ángulos se suman. Con eso va a darnos que el fasor de la corriente es de 0.398 con un ángulo de 5.71. grados. Ok, pero lo que quiero es la corriente en estado estable, es decir, la corriente en el tiempo, entonces esto va a ser igual IL de T va a ser este tamaño, que va a ser la amplitud, 0.398, seno de la misma frecuencia angular, 2T, con este ángulo de 5.71 grados. Y en forma, bueno, si quiero usar coseno para describir esto, es la misma amplitud, pero aquí a este le tengo que restar 90 grados, por lo tanto tendría coseno de 2t menos 84.29 grados y unidades de ampere. Espero que este video les haya sido muy útil. Estoy atento a sus observaciones. Por favor, compartan, suscríbanse al canal, estén al pendiente. Vamos a seguir haciendo más ejercicios de este tipo.